reto colaboramos con Oarsaldea y nuestro reto era traer el turismo de San Sebastián a la comarca. Gran reto. El objetivo era diseñar una estrategia o una campaña de promoción y publicidad, y la respuesta o la solución que nosotros encontramos fue un concurso de vídeos populares con dos categorías, una popular y otra para profesionales. Bueno, esto ha sido todo muy resumido, pero bueno, la cosa es entender, para nosotros lo importante de cara a lo que vamos a ver es que nosotros teníamos un proyecto que era cultural, y para nosotros siempre hemos entendido que la cultura eran las personas, y desde ahí pues las personas en cualquier solución tenían que ser los protagonistas y la parte activa en cualquiera de las soluciones. Nosotros en todas las reuniones desde el principio siempre ha habido tres palabras que nos han acompañado y con las que siempre hemos reflexionado, ¿no? Que eran alma, emoción y experiencia. Entendíamos que ninguna iniciativa turística podía existir sin que el alma de las personas estuviera presente, y que tenía que ser algo vivo que reflejara a esas personas concretas, reales, auténticas, y que fuera una experiencia en la que cada uno abriera su puerta y realmente fuera una invitación a compartir los tesoros de cada una de las comunidades, siendo ellos mismos los que de alguna manera lo reivindicaran, ¿no? Claro, para ser coherentes con nuestro discurso tampoco podíamos hacer una presentación con una relación de datos y estadísticas, que además no es lo más fácil para nosotros, y bueno, teníamos que ser coherentes con ese discurso, ¿no? Entonces no teníamos que organizar una reunión, sino más que nada celebrar un encuentro, porque creo que teníamos que entender o tener, ni que se fuera pequeña, una experiencia en la que todos entendiéramos que estábamos en el mismo barco. Y como ya tenemos uno y además amablemente nos abrieron las puertas bien sin entender, como dijo Hermes, se vino arriba y dijo, pues venga. Y ahí entramos todos al barco y nos embarcamos. Redactamos un cuaderno de bitácora que intentaba transmitir más que nuestras emociones personales, que creo que esas no eran importantes, las emociones del propio proyecto, ¿no? Porque cualquier persona que se enfrentara a ese reto de alguna manera tendría que desarrollar o vivir esas situaciones. Y bueno, pues nos embarcamos. Entramos todos al barco, pudimos compartir esas sensaciones, después fuimos de alguna manera a estudiar el informe técnico, y acabamos con un vídeo que era nuestra demo, nuestro prototipo, en el que de alguna manera también intentábamos explicar nuestras vivencias personales en el recorrido de visita que habíamos hecho por los municipios y las personas con las que nos habíamos encontrado y que quisieron también participar con nosotros en nuestra demo, de alguna manera para extender el lema que teníamos, que era que, bueno, tu viaje empieza aquí con nosotros.